Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de la instructora Flavia Roberta Bavireschi, científica social y política, investigadora cualitativa con más de 10 años de experiencia en el análisis de datos, documentos, entrevistas y grupos focales, e instructora del portafolio cualitativo para Software Shop en Brasil. Bienvenidos. Muy bien. Gracias, Elisa, por tu presentación que me hiciste. Ahora voy a hacer una presentación un poco más práctica para que pueda mostrarles cuáles son las opciones que en vivo tiene para presentar los resultados. Porque en una investigación cualitativa tenemos que tener distintas maneras de presentar resultados. Eso es importante. Porque no queremos solamente partes de entrevistas, pero queremos presentar los resultados de una forma un poco más dinámica, más interesante. Y también a veces resumir muchas informaciones en una única imagen. Por ejemplo, eso es importante a veces tratar de encontrar muchas informaciones en una única imagen, porque estos datos pueden ser complejos, entonces necesitamos de recursos que nos ayuden para presentar todo lo que encontramos. Voy a empezar presentando, voy a pasar directamente para la herramienta y voy a presentar la nube de palabras y después le voy a dar algunos tips de cómo usar, ah, cómo utilizar de la mejor manera todos estos recursos. En la nube de palabras, el árbol de palabras, que es una forma distinta de presentar el contenido de algunas partes, de expresiones, y después hay una parte que es un poco más de imágenes, que son los mapas, los gráficos y los diagramas de comparación. Les voy a mostrar cómo es y cómo pueden encontrar o generar en verdad estos resultados de las imágenes. Entonces voy a utilizar algunos proyectos que ya tienen un contenido y ustedes pueden hacer preguntas. Las voy respondiendo de a poco, si no al final puedo tomar a todas las preguntas y en caso de dudas voy a responder cómo hacen para presentar en la investigación de ustedes, pero si no tenemos tiempo, ustedes también me pueden mandar un correo, así les puedo contestar, porque sé que a veces pueden tener dudas, etcétera. Bien, vamos a empezar. Bien, empezamos acá directamente en la herramienta, en vivo. Vamos a ver ahora el más conocido, el que se ve con más frecuencia, que es la nube de palabras. Este, digamos que es el más común. Claro que hay otras cosas, pero vamos a empezar por él. Y bien, la nube de palabras en vivo se puede hacer bajo distintos contenidos, bajo distintas estructuras. Entonces, en primer lugar, esa nube de palabras no tiene que codificarse. Si uno tiene que hacer, por ejemplo, una nube de palabras solamente de textos o solo de las entrevistas, se puede hacer. Solo tienes que importar el material y eso ya genera una nube de palabras. Entonces, si tienes un contenido de texto, puedes generar una nube de palabras. Eso es lo más importante, que no necesitas codificarla, clasificarla para poder formar esta nube de palabras. Déjenme leer algunas dudas con respecto a la importación de los archivos.
uno tiene que venir aquí en importar y lo hace desde aquí, desde importación. Uno tiene que tener estos trabajos guardados en la computadora. Aquí te va a dar algunas opciones de las carpetas que tengas. Entonces lo importas desde ahí, desde tu máquina. Y la otra pregunta que es si se puede hacer directamente del Google Drive, uno tiene que tener los archivos guardados en la computadora, en su máquina y después sí importar. Alguien pregunta sobre la opción de autocodificación. Creo que quizás sea un tema de actualización. Va a depender del tipo de archivo. Ahí puedes fijarte en esa opción. La pregunta de Raíza. Bien. Aquí ustedes pueden ver que no hay ningún código. Si hubieran cosas codificadas, tendría algo aquí en códigos, pero aquí no hay nada. Y bien, aquí arriba tenemos un camino, explorar y frecuencia de palabras, porque la nube de palabras es la frecuencia con las cuales aparecen las palabras en ese contenido que ustedes estarán analizando. Entonces lo pueden hacer desde aquí o pueden venir por este otro camino que es elegir el archivo. Puede ser un texto, puede ser un trabajo, alguna entrevista. Con el botón derecho tienen esta opción ver o visualizar. Me acuerdo que hice un curso y las personas comentaron que en vivo alguien dijo que siempre con el botón derecho ustedes tienen muchas opciones en esta herramienta. Y es como que lo que más se utiliza es el botón derecho porque aquí tienen muchas opciones. Trabajamos mucho con esto, entonces siempre que tengan alguna duda, ustedes pueden darle clic con el botón derecho y pueden elegir muchas de entre muchas de las opciones disponibles. Y aquí tenemos un camino un poquito más rápido para formar una nube de palabras. O acá arriba en explorar frecuencia de palabras. Es el mismo camino en frecuencia. Uno puede elegir los archivos y aquí ustedes ya vienen directamente en el archivo. Si ustedes eligen aquí, es una forma un poco más sencilla. Entonces, bien, pueden elegir aquí los archivos. Entonces vengo a seleccionar y voy a elegir el que quiero. Voy a tomar estos tres como ejemplo. Voy a tomar un material chico también para que quede más fácil de visualizarse. Y otros tips serían, uno, utilizar estos recursos para mejorar la visualización. El padrón aquí es de 1000 palabras, pero ustedes pueden disminuir, déjenlo siempre de acuerdo con el contenido que ustedes quieren presentar, porque claro, depende del resultado que uno quiere presentar. Si uno quiere presentar de entre todas las palabras de un contenido X, entonces ustedes pueden poner todo aquí como opción. Entonces, si quieren una imagen grande con todas las palabras, ponen todo. Si la finalidad es presentar todas las palabras, ponen en todo. Si el objetivo es solamente enfocarse en las principales, en las que se repiten más, pueden venir y dejar una nube más chica y seleccionar un escopo un poco más chico de la cantidad que uno va a visualizar. Yo voy a poner todo solo para que ustedes puedan ver. Entonces siempre va a traer esta nube con la cantidad de palabras, con la cantidad, cuántas veces apareció cada palabra y un porcentaje. La nube queda del lado derecho. Él ahora va a generar la imagen. Bien, aquí están todas las palabras, hay unas muy chiquitas que son las que aparecieron una sola vez
Y aquí en el medio tenemos las más grandes, las que aparecieron más, estuvieron más presentes. Este tipo de imagen se puede exportar con el botón derecho, uno puede exportar y aquí tenemos algunos formatos como PNG, etcétera. Aquí vamos a hacer vamos a formar una otra nube, pero con un escopo un poco más chico, con menos palabras. Voy a poner solamente las 20 palabras más frecuentes y voy a dejar aquí los caracteres en 4 para eliminar los artículos, etcétera, para posiciones. Entonces aquí podemos ver una nube un poco más chica y aquí se puede ver un poco mejor. Aquí solo estamos enfocados en las palabras que tienen algún significado, algún contenido interesante para lo que uno está trabajando. Y hay una otra opción que son estas que podemos agregar. Podemos trabajar con palabras agregadas. Entonces aquí tenemos cada palabra exacta. Entonces aquí tenemos cada una de las palabras exactas. Podemos agregar, por ejemplo, los sinónimos, palabras derivadas. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, él considera las palabras que tienen el mismo radical y va a hacer el conteo sumándolas a juntas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una columna y aquí considera todas estas palabras. Entonces aquí ustedes pueden ver una diferencia que la palabra protesto es la que aparece en primer lugar porque él está empezando a agregar las palabras derivadas. Entonces aquí en movimientos también tenemos otras palabras derivadas y vamos a tener una representación gráfica con un resultado un poco más preciso. Entonces, protestos vino para arriba de todo y tiene más relevancia porque está agregando. Entonces, este tipo de estrategia uno tiene que pensarla en el momento de la presentación. Es decir, ¿cuál es su objetivo con respecto a este análisis? Si el objetivo es presentar todas las palabras, uno no va a agregar nada y las va a poner a todas, va a poner todo. Si el objetivo es enfocar solamente en las principales, entonces uno puede agregar, utilizar este recurso de agregar y puede venir aquí y elegir. Por ejemplo, voy a dejar solamente las 10, no, las 50 más frecuentes. Y también tenemos una opción de limpiar, que es retirar algunas palabras, algunos contenidos que no son interesantes para nuestra investigación, nuestro análisis. Déjenme mostrarles, tenemos esta nube. Otra cosa importante, cuando cambiamos esta opción, esta cantidad, nosotros no vamos a modificar los resultados. Porque él va a tomar las 50 más frecuentes y hacer una proporción solamente de estas 50 palabras. La frecuencia sigue siendo de todas las palabras, de 100% de su contenido, pero aquí es lo que nosotros estamos seleccionando para mostrar en la nube y en la planilla. No es que la estamos sacando del análisis, solo lo estamos sacando de la visualización. Esto es importante mostrar esta diferencia porque a veces uno puede tener duda con respecto a la distorsión de los resultados. Los resultados de la frecuencia sigue siendo el mismo. Uno solo está eliminando la visualización.
A ver, algunas preguntas. Bien. Una pregunta, si se puede hacer se puede formar una nube de palabras de Diego de las respuestas de la pregunta abierta. ¿Se, se puede hacer nube de palabras con la respuesta a una pregunta abierta de una encuesta? Sí se puede. Aquí yo estoy tomando un texto, pero si yo tengo aquí los códigos y tengo una pregunta, creo que tengo un ejemplo de un proyecto abierto aquí, déjenme ver. Aquí tengo las preguntas de un survey y tengo las respuestas por separado. Estas son las preguntas abiertas. Yo puedo formar una nube de palabras. A ver, puedo formar una nube de palabras de este contenido también. A ver, déjeme ver frecuencia de palabras. En seleccionados me va a aparecer como código, me aparece como un código. Entonces uno puede formar una nube de palabras de códigos si uno codificó, por ejemplo, o separó o tiene algún código, alguna clasificación y quiere formar una nube para, porque a veces tu código es de una categoría en donde has separado párrafos, oraciones enteras. Si quieres formar una nube de todo este contenido codificado, también puedes formar esta nube. Entonces lo puedes hacer tanto aquí en los archivos. En este caso es solo un survey, entonces no lo voy a hacer desde aquí, pero puedo hacerlo de las respuestas del survey. Entonces sí puedo hacerlo. Puedo formar este tipo de nube de palabras. A ver, una pregunta de Claudia, si se pueden seleccionar a partes y formar una nube. No, tú puedes seleccionar algunas partes, guardar un código, clasificarlo y a partir desde este código tú formas una nube de este código. No puedes solamente elegir algunas partes porque lo tienes primero que guardar estas partes en algún lugar. Entonces ahí vas a obtener un código y formar la nube desde este código. Hay una pregunta sobre las palabras. ¿Cómo eliminar las palabras de enlace para dejar las categorías de Carlos? A ver. Bien, tenemos algunas palabras entonces que queremos borrar, queremos sacarlas de la visualización. Las vamos a quitar de esta planilla. Entonces, la manera más fácil, pienso yo, puedes elegir algunas aquí adentro con el botón derecho. Las agregas a la lista de palabras impedidas, entonces él va a elegir todas estas que están aquí también y las va a guardar. Y también pueden hacer esta limpieza de esta forma. Vamos a quitar algunas aquí. A ver, algunas que sé que no son importantes. Aquí, agregar a la lista de palabras impedidas. Y bueno, entonces hace esta limpieza. A ver, uno hace nuevamente esta consulta. Y entonces cuando uno limpia, lo pone en la lista de palabras prohibidas.
uno no va a cambiar la frecuencia, no va a cambiar el resultado, el porcentaje, solo va a quitar esas palabras de la visualización. Entonces esto va a mostrar una nube más limpia y más precisa en los resultados, en lo que uno quiere mostrar. Entonces ustedes no están modificando el resultado, solo están mostrando un resultado un poco más preciso. Eso es muy importante. Déjeme abrirlo otra vez. Ah, voy dando seguimiento mientras abro el programa. Mientras me abre esto, puedo leer algunas preguntas. Si se puede exportar, Jessica ya lo contestó. Le dan clic con el botón derecho y lo pueden exportar desde ahí. Es importante siempre poner esta plantilla en el texto, en la presentación o en los 5 o 10 primeros mientras están analizando. Pero después, a lo último, uno también trae esta plantilla con más líneas para el que está leyendo su trabajo, para el que está evaluando este trabajo, para que él pueda entender cuál fue la proporción de palabras, las que aparecieron más o menos. Entonces es importante traer estos resultados también, además de la nube, es decir, la plantilla. Es importante una tabla, digamos, de Excel, no solamente la visualización. Ustedes, de hecho, van a traer este número. Ustedes no pueden ignorar la parte de los números, es decir, no considerar la cantidad, uno tiene que traerle a los resultados, pero traer esta tabla de Excel a lo último es muy importante. Entonces, para la presentación del análisis, en la visualización no, pero en la análisis no, pero en la visualización sí uno puede agregar solamente las más frecuentes o poner menos palabras, quitar las que no son importantes. Voy a elegir algunas. Agregar a la lista de palabras prohibidas. Y aquí va a generar la nube sin estas palabras. Lo que puede pasar es que a veces tú quitas estas palabras y puede pasar que tengas que incluirlas otra vez en la imagen que estás presentando. Entonces, aquí ya no están apareciendo las palabras que quité, pero necesito que algunas de ellas regresen. Entonces, en caso de que veas que no tiene sentido quitarlas y quieres regresarlas, vienes aquí en Archivo, Propiedades del proyecto, y aquí aparece esta ventanita y aquí en la primer solapa aparece Palabras prohibidas.
palabras impedidas en portugués. Y hay una lista de palabras que el software, bueno, ya hay algunas que el propio software ya retira y también están las palabras que has eliminado a lo largo del análisis. Y es importante que en el momento que retires estas palabras, las quites de todas las nubes que haces de ahora en más. Entonces, en la próxima nube que vayas a formar, ya no vas a ver estas palabras que retiraste. Si quieres quitar estas palabras solo para esta nube, en la próxima la quieres considerar, entonces tienes que retirarla y después incluirla otra vez. Si hay alguna lista de palabras que uno no quiere ver, pueden incluirlas aquí, las puedes escribir directamente aquí. Voy a poner, por ejemplo, la palabra now. Si quieres que la palabra regrese, entonces vienes, seleccionas la palabra y la borras. Es muy sencillo este proceso de agregar y quitar palabras. Y después que tienes una lista definida, también la puedes incluir aquí en caso de nombres, etcétera. Si son entrevistas en donde, por ejemplo, aparece el nombre de la persona en la nube, escribes el nombre de la persona aquí para que este nombre no salga en la nube. No necesitas eliminar el nombre de la persona de tu archivo, solamente retiras aquí y ejecutas una consulta una vez más. Entonces observen siempre el tamaño de palabras, agregar o no las palabras derivadas y agregar y quitar palabras para tener un resultado más preciso. Y aquí esta es la tabla para exportar esto. Con el botón derecho le doy clic, exportar lista. Aquí tengo la opción para exportar por Excel. Puedo exportar como Excel. Hay otros formatos también. Y aquí lo puedes exportar, ordenarlo allí en Excel. A ver, aquí vamos a tomar estas que tienen más presencia, las exportan, por ejemplo, para su trabajo, para su presentación. Se puede exportar. Sí, aquí dice Jessica, en español no son palabras prohibidas, sí palabras vacías, en donde Flavia se refirió a palabras impedidas o palabras prohibidas, son palabras vacías. Aquí ustedes pueden elegir muchos. A ver si hay alguna otra pregunta. Si en un proyecto con 10 entrevistas, si se pueden hacer, se puede formar una nube de cada entrevista o una nube general con todos los archivos. Sí, ustedes pueden seleccionar uno solamente, formar una nube con solo un archivo. En este caso sería solamente una entrevista. Si es de todos, también pueden elegir todos. Pueden seleccionar qué tipo de material ustedes quieren generar esta nube de palabras. Entonces pueden generar para cada uno, para todos, para uno específicamente. Entonces tienen estas opciones. Esta nube
es muy positivo, seguramente. Otra pregunta que me hicieron aquí es sobre la nube de palabras. Solo puedo hacerlas en las preguntas abiertas, en donde tenemos un contenido, hay un texto para formar esta nube. En las preguntas cerradas, en las respuestas cerradas no hay cómo, porque vamos a trabajar con opciones de sí o no o de escala, entonces no tenemos cómo formar una nube. Solo van a tener una cantidad para cada una de las respuestas, que lo podemos ver, eso sí, en vivo. De acuerdo con la cantidad de respuestas, uno puede ver la cantidad de cada una de esas, de las preguntas cerradas, que es la frecuencia, cuántas respuestas para cada una. Y la nube solo tiene sentido cuando es un texto, entonces las abiertas formamos una nube de palabras y en las preguntas cerradas tenemos una frecuencia para cada una de las opciones de respuestas que usted utiliza. La pregunta de raíz es un poco más específica sobre la parte de autocodificación. Entonces, ahora al final yo regreso para tu pregunta, ¿ok? Entonces, para las nubes serían estas. Ahora voy para una otra opción, que es el árbol de palabras, que es una representación gráfica un poco distinta, en donde el objetivo es buscar una palabra. Cuando uno busca una palabra, uno te trae una representación gráfica de cómo queda esta, cómo aparece, en qué contexto esta palabra aparece. Y vale la pena mostrarles cómo es el resultado. Les voy a mostrar en estos, ah, usando estos tres archivos que usé antes. Entonces aquí voy a tomar estos tres textos y uno puede hacer una búsqueda con una única palabra y consultar. Entonces aquí me va a mostrar los textos, cuántas veces aparecen. Aquí tenemos algunas partes en donde aparece y este es el árbol de palabras. Es este entonces. Él me brinda todo lo que aparece antes y después de esta palabra central. Ustedes pueden ver que movimientos sociales es la palabra más presente. Entonces yo puedo buscar por una expresión, por ejemplo. Este recurso se puede utilizar para buscar expresiones o términos, por ejemplo, comillas, movimientos sociales. Y además también tenemos otras opciones aquí en especiales, pero también podemos ver una única palabra o una única expresión. Y aquí ustedes pueden ver que aparece. Vamos a hacer una búsqueda un poco más chica, a ver, solo para que ustedes puedan entender un poco mejor la imagen. Voy a elegir solamente un texto un poco más chico. Ok, así puedo explicarles un poquito mejor. A ver, aquí tenemos en este árbol de palabras. El árbol de palabras, aquí vienes a buscar una palabra o buscar una expresión y en vivo va a tomar todas las partes en donde estas palabras aparecen, pero también nos brinda esta representación.
y siempre va a estar del lado derecho. Entonces, para el que está empezando en vivo, siempre que generan cualquier resultado, miren siempre del lado derecho, que hay unas pequeñas solapas. Siempre que tenemos, por ejemplo, el cuantitativo, que me muestra cuántas veces aparece la referencia, en donde siempre van a ser partes del texto. Tenemos aquí el PDF. Y aquí la representación gráfica siempre se encuentra aquí en la última solapa, que es árbol de palabras. Vamos a tener la cantidad de las partes y la parte gráfica de la imagen. Aquí en el centro tenemos entonces la expresión que buscamos y él me va a mostrar lo que viene antes y después. Pero él tiene formas de ordenar esto que aparece, que es aquí en la parte de arriba. Siempre es importante observar todos los recursos que aparecen en la barra superior. Entonces tienen por orden alfabética y por número de correspondencia. Aquí tengo, por ejemplo, uno que se divide en dos, uno que se divide en dos, uno que se divide en tres, y aquí él ramifica en más y él ordena del que tiene solo uno para el que tiene más, y ahí va disminuyendo de menos para más, y tiene en orden alfabética también. Y esto sirve para que uno haga un análisis y demuestre lo que aparece más o menos cercana a esta palabra o a esta expresión. Entonces la frase completa está aquí, entonces sería la relación entre los diferentes movimientos sociales, la raíz, que es movimientos sociales, y aquí en la derecha es lo que sigue. Entonces no es que está exactamente igual, pero sirve para que puedas mostrar que junto con esta expresión aparecen estudios y puedes hacer estas conexiones, este tipo de análisis, manifestaciones. Entonces uno busca palabras que están más o menos cercanas para hacer este tipo de análisis. Funciona muy bien para entrevistas del área de psicología, del área de la salud, en donde uno tiene, por ejemplo, una palabra, una expresión central y lo que la persona dice cercano a esta palabra central. Esta es la función de la representación y cómo uno va a hacer esta representación. Y aquí logro aumentar el contexto de palabras para lograr hacer un análisis. A ver, esta imagen uno puede exportar, entonces se puede usar en una presentación de resultados, por ejemplo, en donde pones la palabra central, el concepto central y haces un análisis de lo que está más cercano a esto. Para que a veces no quede muy largo en la visualización, uno puede hacerlo de una forma distinta. Por ejemplo, para el que está trabajando con una teoría, un concepto, uno busca esta teoría, un texto de un determinado autor y de un otro autor que utiliza esta misma idea con una otra interpretación, con un otro enfoque. Entonces puedes mostrar esta diferencia a través de este árbol de palabras. Tienes la misma el mismo concepto, la misma expresión y puedes resaltar qué palabras vienen cercanas con respecto a un autor, de un autor con respecto al otro. Entonces puedes utilizarla de muchas formas, esta herramienta. Es importante pensar en distintas formas de utilizarla en el momento de comparar una idea, una expresión o entre personas, porque aquí en los criterios puedes elegir, entonces puedes elegir entre un texto y otro y puedo hacer una comparación de un texto con el otro. Este autor usó muy poco esta idea, pueden ver que este es un árbol menor, más chico, y él cita cosas cercanas con respecto a este concepto que el otro no, entonces logras hacer esta comparación visual en tu análisis. Esto puede ser interesante.
Tengo una pregunta de Karini sobre la lista de palabras, sobre la limpieza. ¿Se puede hacer una limpieza antes? Sí lo puedes hacer. Si limpiaste el material antes de traerlo en vivo, no hay problema, pero puedes importar y hacer la limpieza en vivo también. Otra pregunta de Diego es si se puede hacer un árbol se puede generar el árbol de palabras con los códigos y categorías. Sí, se puede. Puedes venir aquí en códigos, buscar esta expresión en un determinado código, ver cómo esta expresión está en un determinado código, si se puede hacer o en una determinada respuesta. Puedes elegir en un texto, en muchos textos, puedes hacerlo en códigos en una unidad de análisis, puedes ver cuántas veces aparece, puedes elegir, por ejemplo, algo específico para cada uno. Aquí en códigos, yo sé que no voy a tener nada porque solo tengo la biografía, pero puedo verlo en un código. A ver, una otra pregunta. Creo que Jessica ya respondió esta. Aquí en ver investigación, en buscar textos, es aquí en donde puedes encontrar alguna palabra, alguna idea. Vas a seleccionar la imagen, el material para formar la imagen y en el momento de generar lo vas a encontrar aquí en la última solapa, árbol de palabras. Aquí buscar texto. Aquí es en donde tienes el árbol con las ramificaciones, porque si tienes una única idea o un contexto, entonces vas a tener el contexto. Y la frecuencia es la nube de palabras porque vas a trabajar con todo el material, con todo el análisis. Ahora vamos a los mapas. Les voy a mostrar cuáles son las diferencias de los mapas, porque en vivo tiene esta opción aquí en explorar mapas. Tenemos tres tipos de mapas, el mapa de proyecto, el mapa mental y el mapa de concepto, que son representaciones gráficas de la estructura que puedes tener. Aquí ya tengo algunos que están listos. Entonces puedes venir en mapa, crear, en mapa mental, nombre, mapa mental, solo para que ustedes puedan ver. Él empieza con una estructura básica. Tenemos esta representación gráfica en donde ustedes pueden crear. Esta es una estructura. Es como si fuera un mapa mental. Y aquí tú puedes crear, puedo venir aquí en crear un código o un concepto. Y entonces tienes esta estructura y aquí arriba tú pones otras estructuras y así vas creando estas ramificaciones siempre con estas tres opciones. Es una estructura un poco más sencilla, pero la puedes crear también. Puedes exportarla como imagen, porque a veces en la investigación cualitativa quieres mostrar cómo la estructura de un código que creaste, cómo funciona, las ideas, la idea principal, etcétera, los conceptos. Entonces necesitas ideas visuales. Entonces es por eso que es tan importante
el árbol de palabra, las nubes. Hay muchas maneras de utilizar todos estos gráficos, estos mapas también. Aquí hay otras opciones en donde podemos cambiar los colores. Puedes tener una estructura de colores, puedes crear una estructura de colores, un sistema de colores que tengan sentido en tu análisis, en tu presentación. También puedes cambiar el tamaño de la letra también y la posición también se puede modificar. Pueden modificarlo de distintas maneras. Entonces aquí explorar mapas y este es el mapa mental que es el más sencillo, digamos, en donde uno puede crear una estructura y esta representación. Estos son dos que están aquí flotando solamente para mostrar que no están conectados con este principal. Vengo aquí en modificar y después puedo venir aquí en modificar cómo es la representación gráfica y después puedo exportarlo. Es muy sencillo. Y aquí tenemos otros mapas. Entonces tenemos el mapa conceptual. Es un mapa en donde tenemos opciones de representaciones. Podemos modificar los colores. Podemos cambiar estos colores. Podemos poner un nombre. Y podemos agregar estos elementos, nombrarlos. Podemos crear esta representación para facilitar el análisis. Aquí puedes también crear una conexión, puedes crearla, decir de dónde va, si va del uno al otro, si va en los dos sentidos o en uno solo. Entonces puedes crear estas conexiones, vas estructurando. Entonces, para esto tienes que tener un análisis que ya se haya realizado para traer estos resultados en una representación como esta. Es decir, esto los puede ayudar a poner a los resultados en una forma un poco más gráfica. A veces es difícil mostrar algunos resultados con textos, entonces en una imagen uno puede explicar toda la relación y lo que ocurre allí. Además, tenemos esta parte de agregar rubros al proyecto. Uno puede venir y agregar un código. Voy a traer los tres códigos que son las categorías de análisis. Y aquí uno puede crear estas conexiones, estas relaciones con los nombres. No tiene que venir, escribir el código, etcétera. Uno usa la propia estructura para esto. A ver, este es uno que ya está creado. Es el ejemplo de uno listo. Entonces uno tiene los códigos y uno puede representarlo de esta manera con todos estos elementos. Una otra cosa que también podemos hacer es una otra opción de mapa, que es el mapa del proyecto. La idea es que tengas elementos solamente de tu proyecto, que no tengas elementos gráficos
pero todos los elementos del proyecto, es decir, trae los elementos y en vivo hace estas conexiones entre ellos. Por ejemplo, voy a seleccionar algunas personas. Seleccionas aquí sobre quién quieres hacer el análisis. Puede ser una persona, dos. Y aquí te trae cuáles son los elementos que tienen alguna relación o que están codificados o qué archivos están presentes, qué atributos que son, digamos, las variables en lo que se refiere a esas personas. Aquí tenemos códigos. Me va a mostrar cuáles son los códigos que tienen algún tipo de codificación. ¿Y qué hacemos? Elegimos, por ejemplo, positivo y negativo. Es un análisis de sentimiento. Y aquí en vivo te va a mostrar cuáles están codificados. Aquí uno puede arreglarlo de la manera que uno quiere. Entonces tengo estas tres personas. Hay contenidos de ellas que están son tanto positivos como negativos, y hay otra persona que no dijo nada de positivo o negativo, entonces no tienen ningún sentimiento con respecto a estas personas. Entonces uno puede también traer otros elementos y mostrar la relación entre ellos. Aquí también en la barra superior del lado izquierdo también podemos cambiar la forma del gráfico, y aún así puedes arreglarlo un poquito, modificarlo, y también puedes exportarlo como imagen. Entonces, el mapa del proyecto son solo los elementos del proyecto y son solo los elementos del proyecto, pero que en vivo mismo dice qué es lo que está codificado, qué es lo que no está codificado, en qué textos están presentes estos códigos. Entonces, en vivo hace este análisis. Alguien pregunta qué son esos códigos en el medio de la línea. Esto me está mostrando que están codificados, es decir, a ver, aquí, por ejemplo, si yo tengo alguna relación y yo pongo esto aquí, él me va a mostrar qué es lo que quiere decir esta relación entre las personas. Es por eso que está escrito ahí en la mitad. Puedes también quitar esto que está escrito. Puedes quitar la palabra y dejarlo apagado, borrado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta estructura de codificación y a lo largo de la codificación, déjeme agrandarlo un poquito, tienes esta estructura de códigos, tienes el código principal y los códigos descendientes. Entonces aquí tienes toda esta estructura y no se hizo la etapa final. Y la etapa final ya está un poco más completa con más elementos y puedo ver un poco mejor cuál es descendiente, cómo se hizo esa estructura. Entonces esto sirve, por ejemplo, estas son las personas y aquí en la estructura de códigos de las categorías de análisis también las tienes. Entonces pueden utilizarlas en distintos momentos para representar, perdón, no logré escuchar. Una pregunta de Carlos. Si se puede modificar afuera de en vivo, no, porque
se exporta en forma de imagen, entonces para modificarla tienes que venir en la herramienta de en vivo, modificar, aquí darle clic a modificar y ahí sí puedes modificarla y exportarla otra vez. Entonces solo en vivo. Creo que ya estamos llegando al fin. Hay una pregunta sobre cómo activar análisis de sentimiento. El autocodificar. Estoy leyendo algunas preguntas aquí del chat. Déjenme ver. La autocodificación tiene una diferencia en la parte de sentimiento. Déjenme elegir aquí un archivo para que ustedes entiendan de qué les estoy hablando. Tenemos aquí entrevistas. Tengo aquí autocodificar. Entonces, cuando está en Word, yo puedo autocodificar la estructura. Entonces, dependiendo de la versión que uno tenga, no va a tener esto de esta forma. Entonces, me puedes mandar un correo. Esto es respondiendo a una de las preguntas del chat, porque creo que para Mac no hay análisis de sentimiento, así que es un poquito distinto. Entonces, me puedes mandar un correo. Si es algo en PDF, no va a tener esta opción. Claudio, ok. Bien. Con respecto a los gráficos y diagramas de comparación, gráficos. El en vivo tiene algunos tipos de gráfico. Aquí en Explorar tenemos algunos gráficos. Lo puedes generar a partir de un código, de un archivo, de un caso. Entonces es importante que esta primera opción gráfico sea generado a partir de un solo elemento. Entonces, si tengo un código, voy a ver en dónde está presente. Voy a partir de un elemento únicamente. Podemos venir aquí en gráficos, eliges la codificación y haces el proceso paso a paso. Próximo, codificación para un archivo. Aquí voy a elegir el archivo. Aquí tengo algunos. Entonces tengo este gráfico y aquí me muestra cuáles son los códigos que tengo en este archivo. Entonces yo codifiqué los casos para Bárbara y aquí tengo los archivos. Puedo elegir los archivos que quiero y poner, por ejemplo, los 10 más presentes, etcétera. Puedo poner cantidad, porcentaje, etcétera. Hago estas modificaciones y a ver, les voy a mostrar de una manera un poco más sencilla para que ustedes puedan ver, puedan comparar entre un gráfico sencillo y un gráfico de jerarquía. Otras opciones también, antes que me olvide, es que cuando ustedes tienen aquí en la barra superior, ustedes pueden modificar tanto la fuente, la letra, el tamaño.
Aquí ustedes tienen los valores aquí arriba, lo ven muy chiquito, pero muestran aquí los valores, pueden ponerlos, sacarlos, pueden modificar el tipo de gráfico. Aquí tienen algunas opciones para modificar la forma. También se puede exportar como imagen. Y del lado derecho aquí tenemos una tabla que tiene el resumen con la cantidad de referencias de codificación. Lo pueden exportar en Excel también. Entonces es importante tanto el gráfico como en la tabla de Excel ustedes tienen esta presentación. Ya el gráfico de jerarquía, la idea es que uno pueda mezclar informaciones. Entonces, puedes tener códigos, tienes el código principal que te va a mostrar los códigos secundarios. Podemos poner todos los códigos. Yo voy a tomar solamente algunos para poder ver más rápidamente. El gráfico de jerarquía es una representación gráfica que tiene esta forma de rectángulo. Se ordena de la izquierda para la derecha y de arriba abajo. Fue del más para el menos. Entonces la idea es que en esta representación uno tenga una división proporcional de cuánto aparece cada cosa. Entonces aquí tengo estos códigos, tengo esto en gris más oscuro, que es lo que el gris, perdón, que es lo más presente. Y aquí los subcódigos, lo que aparece más de lo que está más presente. Y aquí, si le doy clic, él me abre, puedo ver un poco más cada uno de ellos. Con el botón derecho también puedo ver referencias, puedo ver las partes de cada texto, de cada respuesta. Voy a mostrarles de una u otra manera para que ustedes puedan ver un poco mejor. Aquí las clasificaciones, podemos generar gráficos. Cuando nosotros importamos aquellas preguntas que son cerradas, por ejemplo, que es de sí o no, bueno, porque sabemos, como ya les dije, que la nube de palabras es con preguntas y respuestas abiertas. Entonces yo puedo generar un gráfico, vengo aquí en clasificación, con el botón derecho puedo ver, darle clic en ver y podemos ver el gráfico directamente en donde me muestra cuántas personas tengo para cada una de estas edades. Estos sí son respuestas cerradas, así ustedes van a ver cuántas personas respondieron cada una de esas opciones. Aquí en elegir edad, uno puede quitar también algún rango de edad y aquí pueden modificar las opciones. Aquí en resumen vamos a tener la tabla. Aquí aparece solamente la cantidad, no aparece la proporción. Para la proporción puedes generar un gráfico y en resumen van a tener el porcentaje. Y también pueden exportar estos datos y aquí estos gráficos pueden exportarse en forma de imagen también.
Entonces el gráfico de barra es este. Tengo estas opciones, un cuantitativo para cada uno. El gráfico de jerarquía, yo puedo venir aquí, voy a elegir más de uno con el botón derecho, voy a poner en ver y aquí, a ver, perdón, el gráfico de jerarquía. Entonces aquí yo tengo la mezcla de estas dos variables, de las dos informaciones. Tengo primero por edad y después por género. Tengo la división entre hombres y mujeres, entre rangos de edad y cómo se hace esta división. Entonces se puede ver muy bien la diferencia entre un gráfico y el otro. Y en este gráfico tengo una sola información, ya en este tengo más de una información. Esta es la diferencia del gráfico de jerarquía en donde uno logra trabajar con más de una información al mismo tiempo. Y aquí en la barra superior tengo cómo seleccionar los datos. Yo puedo, por ejemplo, poner educación aquí arriba, en otro nivel, y ahora voy a dividir por grupos de edad y después por género. Entonces, la forma de hacer esta presentación, ustedes van a seleccionar el orden según la pregunta que ustedes tengan. Entonces, para esta escolaridad, por ejemplo, esto se divide de esta manera, entre hombres y mujeres. Este, aquí lo podemos exportar también como imagen y puedo entonces tener una representación como esta para entender cómo se dividen por escolaridad, por rango de edad y por género. Entonces, en una imagen ustedes tienen todas estas informaciones de cuál es el grupo a que predomina más. Es decir, el grupo que está más presente y el que está más ausente en tu análisis. También puedes ver cuál es el código que está más presente, el que está menos presente. Entonces, si uno tiene que presentar un resultado en donde uno tiene esta distribución, uno utiliza este gráfico. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero quiero mostrarles rápidamente un diagrama de comparación. Siempre vamos a utilizar dos elementos y vamos a mostrar qué es lo que tienen en común y qué le pertenece a cada uno de ellos. Venimos aquí en diagramas, archivos. Entonces me aparece la lista de archivos. Voy a elegir dos solamente para que ustedes puedan ver. Entonces la idea es que tengas dos elementos, de estos dos elementos, qué es lo que tienen en común y qué pertenece a cada uno de ellos. Aquí tienes entonces dos archivos, aquí yo tengo los casos que están codificados y aquí tengo los códigos que son estos círculos. Entonces la idea es comparar los dos elementos y mostrar qué es lo que tienen en común, pero siempre de la misma naturaleza, archivo con archivo, código con código o caso con caso. Entonces vienes aquí, eliges dos códigos.
Tengo dos códigos y cuáles son los archivos. Puedo ver cuáles son, perdón, los archivos. Entonces, la herramienta me muestra en qué archivos tengo la presencia de este código y en cuáles no. Esto ellos comparten y estos por separado pertenecen a cada uno de ellos. Entonces pueden hacer esta comparación siempre con dos elementos, dos códigos, dos archivos o dos casos. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta para contestar. Yo les voy a dejar mi correo. Lo voy a poner aquí en el chat y en caso de que tengan dudas, me pueden escribir. Sabemos que hay muchas opciones, a veces la presentación es muy rápida, entonces si tienen dudas, me pueden mandar un correo. Solamente vimos algunas opciones, sabemos que en vivo tiene muchas opciones y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que pueda responderles. Sí, pueden utilizar gráficos y diagramas. Sobre la pregunta de clasificar en código las características de las personas entrevistadas. Si ya tienes todo ordenado, puedes importar y ordenar todo, pero yo no tengo tiempo para contestar tu pregunta, para mostrarte ahora sobre cómo trabajar con estas características de las personas, de los entrevistados, sobre las clasificaciones. Entonces, creo que hay un video que ya hice sobre cómo trabajar, cómo importar, cómo crear y trabajar con esas informaciones. No sé si esa pregunta de la autocodificación, si te contesté, me puedes mandar un mail. Una última pregunta, si la grabación queda para revisarla en español. No sabemos si queda guardada en español. En la semana que viene van a tener la presentación online para que la puedan revisar otra vez. Ah, una preguntita importante de Raíza. ¿Cómo trabajar con artículos en idiomas distintos? En la nube, en la parte de agregar palabras, etcétera. Uno tiene que hacerlo por idioma, por separado, en inglés, después español, etcétera. Tienen que hacerlo todo por separado para no tener distorsiones en la nube de palabras. Entonces tienen que modificar el idioma y para modificar el idioma van a archivo y pueden cambiarlo aquí. En este caso el material está en inglés, por eso que yo puse en inglés, pero si el material está en portugués, puedes modificarlo aquí, porque la lista de palabras vacías es distinta para cada país, para cada lengua. Creo que contesté todas las preguntas. La pregunta de Diego, no, no es eso, Diego.
No es eso. Cambiar el idioma es cuando en vivo tiene que hacer un análisis y él va a utilizar el propio diccionario de en vivo. Entonces, palabras agregadas, análisis de sentimiento. Hay veces que utiliza el propio diccionario. Entonces, tienes que elegir este diccionario, tiene que ser el mismo de tu material, del idioma de tu material, para no tener distorsiones, porque va a hacer el análisis en el idioma de tu diccionario, del diccionario propio elegido en la herramienta de en vivo. Entonces, el diccionario que tienes que usar en la herramienta tiene que ser del mismo idioma del material. Es decir, modificar el idioma para que el idioma esté de acuerdo con el material que estás trabajando. Bien, estoy a disposición para otras dudas. Me las pueden enviar por correo. Una pregunta de Paulo. ¿Tendríamos que tener un proyecto para cada idioma entonces? No, en el mismo proyecto puedes tener muchos idiomas, pero en el momento de hacer la análisis específica, por ejemplo, análisis de temas, tienes que hacer un análisis para los textos que están en inglés y uno para los que están en portugués. Pero todo en ese mismo proyecto, no tienes que tener proyectos distintos. Análisis de sentimiento en español. Hay una pregunta de María sobre, aún contestando la pregunta de Paulo, no sería clasificar los archivos, no es necesario. Aquí en clasificación de archivos puedes elegir el idioma de forma que sea más fácil hacer el análisis, porque en el momento de la autocodificación puedes elegir solo lo que tienes en el conjunto de un determinado idioma o en el momento de hacerlo. Por ejemplo, aquí vienes en archivos y seleccionas los archivos específicos. Estos están en inglés. Vienes en autocodificar y haces el análisis seleccionando los archivos exactos de los que quieres hacer el análisis. Lo haces en portugués, después modificas el idioma, lo haces primero en inglés, después lo pones en portugués y lo haces para los que están en portugués. Ese sería el proceso. Bueno, sería esto. Otras preguntas pueden mandar por correo. Preguntas sobre la licencia también la pueden mandar directamente al soporte, que Jessica y Rocío hacen esta atención. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias también a Jessica y a Lisa por el apoyo. Para obter mais informações sobre o software ou tópicos relacionados, não hesite em entrar em contato no e-mail em treinamentos@softwareshop.com.